Le invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X. Catecismo en Casa. En Convicción Radio. ¿Qué tal, amigos? Catecismo en Casa desde Convicción Radio. Una vez más, ya que usted no va al catecismo va a su casa. Y vamos con nuestro programa. Con respecto a la tradición, ¿qué es la tradición? Tradición es la palabra de Dios no escrita, sino comunicada de viva voz por Jesucristo y los apóstoles y llegada sin alteración de siglo en siglo por medio de la Iglesia hasta nosotros. ¿Dónde se contienen las enseñanzas de la tradición? Se contienen principalmente en los decretos de los concilios, en los escritos de los santos padres, en los documentos de la Santa Sede y en las palabras y usos de la Sagrada Liturgia. ¿Qué caso hemos de hacer de la tradición? A la tradición hemos de tener el mismo respeto que a la palabra de Dios revelada, contenida en la Sagrada Escritura. Con respecto a la esperanza. ¿Qué es esperanza? Es una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestra alma y con la cual deseamos y esperamos la vida eterna que Dios ha prometido a los que le sirven y los medios necesarios para alcanzarla. ¿Y por qué hemos de esperar de Dios la bienaventuranza y los medios necesarios para alcanzarla? Porque Dios misericordiosísimo, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, lo ha prometido a quien le sirve de corazón. Y como es fidelísimo y omnipotente, siempre cumple sus promesas. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para alcanzar la bienaventuranza? Son la gracia de Dios, el ejercicio de las buenas obras y la perseverancia en el amor divino hasta la muerte. ¿Cómo se pierde la esperanza? Se pierde la esperanza siempre y cuando se pierda la fe. Piérdese a sí mismo por el pecado de desesperación o de presunción. ¿Y cómo se recobra la esperanza perdida? Se recobra con el arrepentimiento del pecado cometido y avivando de nuevo la confianza en la bondad de Dios. De la caridad. ¿Qué es caridad? Caridad es una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestra alma y con la que amamos a Dios por sí mismo sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. ¿Por qué motivo hemos de amar a Dios? Hemos de amarlo porque es el sumo bien, infinitamente bueno y perfecto, y además por el mandamiento que nos ha dado de amarle y por tantos beneficios como de él recibimos. ¿Cómo se ha de amar a Dios? Ha de amársele sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. ¿Qué quiere decir amar a Dios sobre todas las cosas? Quiere decir
que le hemos de preferir a todas las criaturas más queridas y perfectas y estar dispuestos a perderlo todo antes que ofenderle y dejar de amarle. ¿Qué quiere decir amar a Dios de todo corazón? Quiere decir consagrarle todos nuestros afectos. ¿Y qué quiere decir amar a Dios con toda la mente? Quiere decir encaminar a Él todos nuestros pensamientos. ¿Y qué quiere decir amar a Dios con toda el alma? Amar a Dios con toda el alma quiere decir consagrarle el uso de todas las potencias de nuestra alma. ¿Y qué quiere decir amar a Dios con todas nuestras fuerzas? Quiere decir que procuremos crecer constantemente en su amor y obrar de modo que todas nuestras acciones tengan por motivo y por fin su amor y el deseo de agradarle. ¿Por qué hemos de amar al prójimo? Por amor de Dios, porque Él nos lo manda y porque todo hombre es imagen suya. ¿Y estamos obligados a amar aún a los enemigos? Así es, estamos obligados a amar aún a los enemigos, porque también ellos son nuestro prójimo, y porque de ello nos ha dado Jesucristo expreso mandamiento. ¿Qué quiere decir amar al prójimo como a nosotros mismos? Quiere decir desearle y hacerle en cuanto sea posible el bien que debemos querer para nosotros y no desearle ni hacerle mal alguno. ¿Cuándo nos amamos a nosotros mismos como se debe? Cuando buscamos el servicio de Dios y ponemos en Él toda nuestra felicidad. ¿Cómo se pierde la caridad? La caridad se pierde por cualquier pecado mortal. ¿Y cómo se recobra? La caridad se recobra con actos de amor de Dios, arrepintiéndose y confesándose como se debe. Sobre las virtudes cardinales. ¿Cuáles son estas virtudes? Las virtudes cardinales son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Por qué estas virtudes llevan el nombre de cardinales? Se llaman así porque son como el quicio y fundamento de las virtudes morales. ¿Qué es prudencia? Es la virtud que ordena todas las acciones al debido fin, y para ello busca los medios convenientes de modo que la obra salga bien hecha y por tanto agradable al Señor. ¿Qué es justicia? Es la virtud por la que damos a cada uno lo que es suyo. ¿Qué es fortaleza? Es la virtud que nos hace animosos para no temer ningún peligro, ni la misma muerte por el servicio de Dios. ¿Qué es templanza? Es la virtud por la que refrenamos los deseos desordenados de los placeres sensibles y usamos con moderación de los bienes temporales. Sobre los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos y cuáles son los dones del Espíritu Santo? Son 7: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. ¿Para qué sirven los dones del Espíritu Santo? Sirven para afianzarnos en la fe, la esperanza y la caridad, y hacernos prontos a los actos de las virtudes necesarias para alcanzar la perfección de la vida cristiana. ¿Qué es el don de la sabiduría? Sabiduría es un don con el que, alzando el entendimiento de estas cosas terrenas y caducas, contemplamos las eternas, a saber, la eterna verdad, que es Dios, amándole y deleitándonos en Él, en lo cual consiste todo nuestro bien. ¿Qué es entendimiento? Es un don con el que se facilita
cuanto se puede en un hombre mortal, la inteligencia de las verdades de la fe y de los divinos misterios, que con la luz natural de nuestro entendimiento no podemos alcanzar. ¿Qué es consejo? Es un don con el que, en las dudas e incertidumbres de la vida humana, conocemos lo que ha de redundar en mayor gloria de Dios y salud nuestra o de nuestro prójimo. ¿Qué es fortaleza? Es un don que nos inspira valor y aliento para guardar fielmente la santa ley de Dios y de la Iglesia, con que vencemos todos los obstáculos y asaltos de nuestros enemigos. ¿Y qué es ciencia? Es un don con el que juzgamos rectamente de las cosas criadas y conocemos la manera de usar bien de ellas y de enderezarlas al último fin, que es Dios. ¿Qué es piedad? Es un don con el que veneramos y amamos a los santos y conservamos un corazón piadoso y benévolo para con nuestro prójimo por amor de Dios. Y temor de Dios. Temor de Dios es un don que nos inspira reverencia de Dios y temor de ofenderle y nos aparta del mal, moviéndonos al bien. De las bienaventuranzas evangélicas. ¿Cuántas y cuáles son las bienaventuranzas evangélicas? Son 8. Primero, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Segundo, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Tercero, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuarto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Quinto, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sexto, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Séptimo, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y octavo, bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué nuestro Señor nos ha propuesto las bienaventuranzas? Para que detestemos las máximas del mundo y nos estimulemos a amar y practicar las máximas de su Evangelio. ¿Quiénes son los que el mundo llama bienaventurados? A los que abundan en riquezas y honores, que viven regocijadamente y no tienen ocasión alguna de padecer. ¿Quiénes son los pobres de espíritu que Jesucristo llama bienaventurados? Los pobres de espíritu, según el Evangelio, son los que tienen el corazón desasido de las riquezas, hacen buen uso de ellas si las poseen, no las buscan con solicitud si no las tienen, y sufren con resignación la pérdida de ellas si se las quitan. ¿Quiénes son los mansos? Mansos son los que tratan al prójimo con dulzura y sufren con paciencia los defectos y los agravios que de ellos reciben, sin quejas, resentimientos o venganzas. ¿Quiénes son los que lloran y no obstante se llaman bienaventurados? Son los que sufren con resignación las tribulaciones, los que se afligen por los pecados cometidos, por los males y escándalos que se ven en el mundo, por verse lejos del cielo y por el peligro de perderlo. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Los que ardientemente desean crecer de continuo en la divina gracia y en el ejercicio de las buenas obras y virtuosas. ¿Quiénes son los misericordiosos? Son los que aman en Dios y por amor de Dios a su prójimo. Se compadecen de sus miserias, así espirituales como corporales, y procuran aliviarlas según sus fuerzas y estado. ¿Y quiénes son los limpios de corazón? Son los que no tienen ningún afecto al pecado, viven apartados de él
y sobre todo se apartan de todo género de impureza. ¿Quiénes son los pacíficos? Son los que conservan la paz con el prójimo y consigo mismos, y procuran poner en paz a los enemistados. ¿Quiénes son los que padecen persecución por la justicia? Padecen persecución a causa de la justicia los que sufren con paciencia las burlas, improperios y persecuciones por causa de la fe y ley de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significan los diversos premios que promete Jesucristo en las bienaventuranzas? Los diversos premios que promete nuestro Señor en las bienaventuranzas significan todos, con diversos nombres, la gloria eterna del cielo. ¿Nos procuran solamente la gloria eterna del paraíso las bienaventuranzas? No solo nos procuran la gloria eterna del paraíso, sino que también son medios de llevar una vida feliz, cuanto es posible en este mundo. ¿Y reciben ya algún premio en esta vida los que siguen las bienaventuranzas? Por cierto que sí. Los que siguen las bienaventuranzas reciben ya alguna recompensa aún en esta vida, porque gozan de una paz y contentamiento interior que es principio, aunque imperfecto, de la eterna felicidad. ¿Pueden llamarse felices los que siguen las máximas del mundo? No. Los que siguen las máximas del mundo no son felices, porque no tienen la verdadera paz del alma y corren peligro de condenarse. Respecto de las obras de misericordia. ¿Cuáles son las buenas obras de que se nos pedirá cuenta particular en el día del juicio? Son las obras de misericordia. ¿Y qué se entiende por obras de misericordia? Son aquellas con que se socorren las necesidades corporales o espirituales de nuestro prójimo. ¿Cuáles son las obras de misericordia corporales? Son, primero, dar de comer al hambriento. Segundo, dar de beber al sediento. Tercero, vestir al desnudo. Cuarto, dar posada al peregrino. Quinto, visitar a los enfermos. Sexto, visitar a los presos. Séptimo, enterrar a los muertos. ¿Cuáles son las obras de misericordia espirituales? Son, primero, dar consejo al que lo ha menester. Segundo, enseñar al que no sabe. Tercero, corregir al que yerra. Cuarto, consolar al triste. Quinto, perdonar las injurias. Sexto, sufrir con paciencia las molestias de nuestros prójimos. Y séptimo, rogar a Dios por vivos y muertos. Bien, mis amigos, hasta aquí dejamos nuestro catecismo en casa. ¿Se fijaron ustedes esta semana? Hasta los enemigos hay que amar. En eso se nota cómo es nuestra doctrina, a diferencia de otras mal doctrinas. Adiós, mis amigos, hasta la próxima semana. Le invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X.
Catecismo en Casa. En Convicción Radio. Misericordiosísimo, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, lo ha prometido a quien le sirve de corazón. Y como es fidelísimo y omnipotente, siempre cumple sus promesas. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para alcanzar la bienaventuranza? Son la gracia de Dios, el ejercicio de las buenas obras y la perseverancia en el amor divino hasta la muerte. ¿Cómo se pierde la esperanza? Se pierde la esperanza siempre y cuando se pierda la fe. Piérdese a sí mismo por el pecado de desesperación o de presunción. Hemos de hacer de la tradición, a la tradición hemos de tener el mismo respeto que a la palabra de Dios revelada, contenida en la Sagrada Escritura. Con respecto a la esperanza, ¿qué es esperanza? Es una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestra alma y con la cual deseamos y esperamos la vida eterna que Dios ha prometido a los que le sirven y los medios necesarios para alcanzarla. ¿Y por qué hemos de esperar de Dios la bienaventuranza y los medios necesarios para alcanzarla? Porque Dios Catecismo en Casa. En Convicción Radio. ¿Qué tal, amigos? Catecismo en Casa desde Convicción Radio. Una vez más, ya que usted no va al catecismo va a su casa. Y vamos con nuestro programa. Le invitamos a aprender y recordar los principios fundamentales del cristianismo que todo católico debe saber. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo con el Catecismo Mayor de San Pío X en Catecismo en Casa. El Catecismo del último Papa Santo, San Pío X. Con respecto a la tradición, ¿qué es la tradición? Tradición es la palabra de Dios no escrita, sino comunicada de viva voz por Jesucristo y los apóstoles y llegada sin alteración de siglo en siglo por medio de la Iglesia hasta nosotros. ¿Dónde se contienen las enseñanzas de la tradición? Se contienen principalmente en los decretos de los concilios, en los escritos de los santos padres, en los documentos de la Santa Sede y en las palabras y usos de la Sagrada Liturgia. ¿Qué caso